Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar el ejercicio del video anterior. En el video anterior ya encontramos el ZI, como podemos ver aquí, con nuestro circuito equivalente. Este circuito lo he dibujado de nuevo en una hoja nueva, ¿no? Para verlo más claro. Entonces, regresando a lo que nos habían pedido, ya encontramos el ZI, ¿no? Aquí dice, determine el ZI con R igual a infinito. Ya lo encontramos, ¿no? Con R sub 0 igual a infinito. Ahora, démonos cuenta de algo, miren. R sub 0 no afecta al valor del ZI, porque, como le había explicado en la clase anterior, este de aquí es un circuito independiente en este caso en particular. ¿Por qué? Porque el emisor está a tierra. Como el emisor está a tierra, aquí hemos mandado cable a tierra, cable a tierra, cable a tierra, cable a tierra. Entonces, ya hemos dejado un circuito independiente, miren. Entonces, hemos analizado esto. Entonces no nos importa lo que vale el RO. Si el RO vale 50K, 100K o vale infinito, potencia infinita, igual tengo el mismo valor de ZI. No, nosotros dijimos que ZI sería la impedancia que usted ve desde la entrada, mirando desde la entrada, y dijimos que el ZI es igual a 470K en paralelo con beta veces RE. El RE ya lo encontramos. El RE en este ejercicio nos dimos cuenta que vale 10.7. Y el beta es el mismo beta del transistor que vale 100. Ahí sería cuestión de reemplazar y de hecho ya sacamos ese valor. Nos salió 1,07 kilos ohms. Ya, listo. Ya tenemos el ZI. Listo. Entonces, conclusión hasta ahí el ZI. El ZI en este caso, en este circuito, no depende del RO. No depende del RO. Ya. Vamos a ver el siguiente punto. Nos dice calcule el ZO con R sub 0 igual a infinito. El ZO obviamente sería el Z visto desde la salida. Vamos a ver aquí ZO y vemos de aquí para acá. Ya. Si nosotros vemos la impedancia de aquí para acá, nos damos cuenta que sería el paralelo de RO con 3 kilo ohms. Paralelo con 3 kilo ohms. Ya. Ahora tenemos que ver qué quiere decir resistencia infinito. Pero me dicen que RO es infinito. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué le recuerda usted resistencia infinito? Una resistencia infinitamente grande. Ya, vamos pensando. Resistencia infinitamente grande quiere decir ¿cuál es el concepto más básico de resistencia que tenemos? La resistencia impide el paso de corriente, ¿no? Resistencia impide el paso de corriente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos que... Y esta, que es infinito, casi que no deja pasar nada de corriente. Eso, muy bien, está respondiendo. Circuito abierto, un circuito abierto. Porque si usted tiene un circuito, ya, que está abierto, no hay forma que pase corriente de aquí para acá. ¿Sí se dan cuenta? Aquí puede tener cualquier cosa, aquí puede tener otra cosa, aquí puede tener otra cosa, pero como está el circuito abierto, no hay forma de que la corriente vaya al otro lado, que pase de aquí para acá. No hay flujo de electrones de aquí para acá. No hay, usted dibuja aquí una malla, una corriente
corriente y esa corriente es cero porque el circuito está abierto. Entonces, resistencia infinito lo que me quiere decir que es un circuito abierto. Entonces, para este caso, vamos a simular que, obtener nuevamente que la resistencia es R12. Y para no rayar este circuito que está aquí dibujado bien bonito, haga de cuenta que tenemos ya, circuito abierto. Entonces, como ZO, vamos a analizar de nuevo ZO y usted logra ver qué pasa. Que ZO solamente depende de esta R de 3 kilómetros. Entonces, para este ejercicio, ZO es igual a 3 kilómetros. Bueno, entonces ya tenemos el ZO. Dice ZO con R sub 0 igual a infinito. Ya está. Ya. Determine la ganancia de voltaje. Muy bien. El AB. Ya, este término tiene que ya... Cuando le pongan así, AB, la A quiere decir ganancia, ¿no? Entonces ganancia de voltaje. Aquí se lo voy a escribir. ¿Y qué es la ganancia de voltaje? Ya para nosotros, la ganancia de voltaje sería el voltaje de salida dividido por el voltaje de entrada. Eso es todo, ¿no? Es importante saber la ganancia de voltaje porque así, tú mañana más tarde sabes que, imagínate que la ganancia de voltaje fuera 3, ya, por decirte. Supongamos que no fuera 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo una función seno de entrada con un voltaje pico de 2 voltios, ya, imagínense. A la salida voy a tener una con un voltaje pico de 2. Por la ganancia que dijimos que estábamos suponiendo que sería 3, vamos a tener una de 6 voltios. Ganancia de voltaje, en resumen, es cuántas veces mi onda de entrada va a multiplicarse por ese número y voy a tener mi onda de salida. De eso se trata, ¿no? Tengo una onda así. Por la ganancia, voy a tener a la salida una onda, por lo general, más grande, ¿no? De eso se trata. ¿Ya? Y eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto es esa ganancia de voltaje? Esto le va a servir para diseñar circuitos. Usted anteriormente, usted armaba esto y lo que ya estaba, el circuito que usted veía en internet, pero no sabía lo que estaba haciendo este transistor. Ahora se da cuenta que está amplificando voltaje. Este voltaje que está aquí lo está amplificando, ¿no? Esto de aquí lo está multiplicando. ¿Cuántas veces? Estas veces, lo que te da la ganancia. Ya. Entonces vamos a encontrar la ganancia de voltaje con lo que tenemos. Voltaje de salida versus voltaje de entrada. Necesitamos encontrar esas ecuaciones. A ver, necesito que pongan atención aquí. Voltaje de entrada. Mire. Según este circuito, ya viene el IB aquí. Si se da cuenta, ya me estoy diciendo que el IB pasa por aquí. Mire, viene desde el inicio del circuito, mire. Si se da cuenta, el IB, esto que está en rojo es el circuito equivalente, original, ¿no? Y aquí le ponen un IB. Ya. Entonces, si aquí le ponen el IB, ¿el voltaje de entrada cuánto es? Esta IB va a bajar. El único camino que tiene esta IB es bajar por esta resistencia, ¿no? Entrar por aquí y salir por acá, ¿no? Y aquí baja el IB. La caída de voltaje en esta resistencia, ¿cuánto es? La caída de voltaje en esa resistencia sería esa corriente IB por esta resistencia, por beta veces R.
Y le voy a dibujar IB por beta veces RE. Eso es la caída de voltaje en esa resistencia. Y el voltaje BI, usted se da cuenta que está en paralelo a la resistencia en verde y en paralelo a la resistencia de rojo. Entonces el voltaje BI es el mismo voltaje que cae en esta resistencia de acá. Por lo tanto, esto que escribí sería BI. Ahí tengo la primera ecuación. Bueno, parece que hubo un poquito de confusión a la hora de sacar este BI. Vamos a recordar algo que ya sabemos. Aquí tengo una fuente de voltaje del valor B. Yo no sé el valor de B de esa fuente. No sé. Esto mide 3 ohms. 2 ohms. 5 ohms. Ya. Y me dicen que la corriente que pasa por aquí, esta corriente, alguien la midió o me la están dando, y le dicen a un chico de circuitos eléctricos, uno le dicen que esta corriente vale 2 amperios. Si esta corriente, la que pasa por aquí, vale 2 amperios, esta resistencia vale 5 ohms, ¿cuánto debería ser la fuente de voltaje? ¿Cuánto debería ser la fuente de voltaje? Haga de cuenta que esta pregunta se le hace a un chico de circuitos eléctricos uno. ¿Qué va a responder ese chico? Respondan en el chat. Muy bien lo que respondieron en el chat, 10 voltios. ¿No? Porque es sencillo, ¿no? Usted cogió esta corriente de 2 por la de 5 son 10 voltios. Entonces, todo, aquí debió haber caído 10 voltios y esta fuente debería ser de 10 voltios, ¿no? Entonces, respuesta para el ejercicio de circuito es igual a 10 voltios. Ya, y ese chico hizo bien el ejercicio. Ya. Ahora, si este estudiante de circuitos 1 tuvo la corriente que pasaba por esta resistencia, a él no le interesó analizar nada aquí, si se da cuenta. No hizo nada aquí, no hizo nada acá. Lo único que se enfocó es, ya tengo la corriente por esta resistencia, eso es el voltaje de entrada. Listo, eso es lo que él hizo. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. A nosotros no nos está interesando por el momento esta resistencia de aquí, porque yo tengo la corriente que pasa por acá. Es verdad que hay otra corriente que pasa por aquí. Ya, mire. Es verdad que hay otra corriente que pasa por aquí. Pero el que resolvió esto no le interesó la corriente que pasa por la de 2, porque solo le estaban pidiendo el voltaje de la fuente. Tampoco le interesó la corriente que pasa por acá. ¿Por qué? Porque con esta corriente y esta resistencia le bastaba para decir el voltaje de la fuente. Es lo que estamos haciendo nosotros. Con esta resistencia y esta corriente nos basta para decir el voltaje de la fuente, porque sería esta corriente por esta resistencia. Mire, esta corriente por esta resistencia. Y eso es el voltaje de la fuente. Listo, ya una vez que tenemos claro el BI, vamos a hacer el análisis con el BO. Miren, el BO, el voltaje de salida, yo necesito, aquí tengo una resistencia, perfecto. Aquí tengo una fuente de corriente, cuidado, va a poner que el BO es esto. Ya, vamos a recordar. Vamos a trasladarnos a circuitos 1. 2 amperios dice aquí, ¿no?
Este punto se llama A, este punto se llama B, y yo quiero voltaje desde A hasta B. ¿Cuál sería el voltaje? Perdón, voltaje desde A hasta B. Ya. Mira este ejercicio sencillito de circuitos 1. Voltaje desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál sería el resultado? Escríbelo en el chat. 6 voltios, muy bien. 6 voltios. Mire que esto es una fuente de corriente. Cuidado, va a hacerme esto. Voltaje de AB es igual a 2 amperios. Esto está mal. Porque primero que amperios ni siquiera es una medida de voltaje. Lo que usted hizo en la mente, ¿qué es? Usted dijo, a ver, esta corriente viene por aquí. Ya, entonces la corriente que pasa por esta resistencia va a ser, por aquí está pasando una corriente de 2 amperios. Y usted dijo, 2 amperios por 3 ohmios son 6 voltios, lo que respondieron en el chat. Listo, clarísimo, tenemos eso. Ya. Ahora voy a hacer otro ejercicio. Es muy sencillito para ir comparando con lo que usted ya sabe de circuito. Voltaje desde A hasta B. ¿Cuánto le sale? Escríbalo en el chat. Ya, la gente me está escribiendo 15, pero están fallando. Muy bien, menos 15. Menos 15 es la respuesta. Muy bien, ya uno ya respondieron bien. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto vale la corriente que pasa así? Mire que me están pidiendo desde A hasta B. Acuérdense que si el A es el positivo y el B es negativo. Entonces, el A es el positivo, en el nodo A está el positivo, mire. Y en el nodo B está el negativo. Necesito la corriente que va, como yo le dije, ¿no? Desde el más hasta el menos. Esta corriente que está apuntando hacia abajo, que va de más a menos, ¿cuánto vale esa corriente? Esa corriente vale, ¿ya lo escribieron? Menos 5, porque si esta corriente apunta para abajo, en el lado de acá, le da 5, al que pedirle esta corriente de aquí, es como que yo le pediera la corriente en el sentido contrario, si se da cuenta. Viene aquí en esta rama. 5 va para abajo, y en este sentido, ¿cuánto va? Va menos 5. Entonces, menos 5 por este 3 te da el menos 15. ¿Entendido lo de la corriente que cambió de signo? Porque está cambiando de sentido. ¿Eso está entendido? Si está entendido, escribe OK. Bueno, quedó entendido de la materia pasada, ¿no? Estamos recordando. Listo, ahora que tenemos claro esto, vamos a donde estábamos. Y ahora usted me puede decir, ¿cómo se llama la corriente que pasa por aquí? Esta corriente que pasa por aquí, por esta resistencia de 3 kilo ohms. ¿Cómo se llama esa corriente? Escríbalo en el chat. ¿O cuánto vale? No, mire. A ver, mire, mire. Mire la analogía, pero está perfecta la analogía, mire. Aquí tengo una fuente ¿de qué es esta fuente? De corriente, ¿ya? Y aquí tengo una fuente de corriente también. ¿Y usted qué dijo? La corriente que pasa por la resistencia de 3 es menos esto. ¿Cuánto sería la corriente que está aquí? ¿Ya?
Muy bien, algunos están respondiendo por interno. Esta corriente sería la negativa de esto, ¿no? Sería, es que usted no tiene el IC para que me pongan menos IC, para las personas que están poniendo eso. Lo que están poniendo, mire, los que están respondiendo por interno lo están haciendo bien. Si esta de aquí vale beta por IB, esta corriente que usted me está pidiendo, profesor, sería, mire, vamos a entender, la única forma por la que tiene que venir esta corriente es así, si se da cuenta. Es lo contrario de esta. Entonces esta corriente que está aquí sería menos beta veces IB. ¿Está claro? Si está claro, escriba OK. Ya, entonces vamos a sacar el BO. Y sería el voltaje que está en esta resistencia. Sería corriente por resistencia. La corriente yo ya tengo que vale menos beta veces IB. Menos beta veces IB. Por la resistencia de 3 kilómetros. Por 3 kilómetros. Y eso sería el BO. Bueno, ahora es cuestión de reemplazar la ganancia. Entonces tenemos que la ganancia de voltaje es igual al BO. Vamos a copiar lo que ya teníamos de BO. BO dice que es menos beta veces IB por 3 kilómetros. Y vamos a copiar lo que tenemos como BI abajo, ¿no? Dividido para el BI, que es el IB por beta veces RE. ¿Ya? Entonces, esta corriente de base se elimina con la corriente de base de aquí abajo. Este beta se elimina con el beta que está aquí. Por lo tanto, a usted le va a quedar que la ganancia de voltaje es igual a menos 3 kiloohms dividido para el valor de R. ¿Ya? Y ahí sería cuestión de reemplazar nomás. Pero que ya tiene ya cuánto le va a quedar, ¿no? Por lo que tenemos aquí, ganancia de voltaje sería igual a menos 3 kiloohms dividido para 10.7 kilos, ¿no? Eso es lo que salía el R, ¿no? O 10.7 ohmios. 10.7 ohmios era. Va a ser un número bien grande, ¿no? Esa sería la ganancia. ¿Menos cuánto le sale? Menos 0,28 por 10 a la 3 puede ser. Claro, 280. Muy bien. Menos 280. Ojo con las unidades que después vayan en esos exámenes. Toma 37. Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, usted se puede dar cuenta que aquí hay un menos. Y eso puede prestarse para confusión. ¿Qué quiere decir el menos? Vamos a coger una hojita. Vamos a suponer que tuviéramos una ganancia de voltaje de 3 veces, ¿no? De menos 3, para hacerlo más sencillo. Entonces yo tengo mi onda seno de entrada, y si tuviera una ganancia de voltaje de 3, obviamente 3 positivo,
sería que la onda va a ser 3 veces más grande, ¿no? Sencillo de entender eso. Ya. Ahora, ¿qué quiere decir que es menos 3? Si fuera, esta es el 3, ¿no? La misma onda, pero déjeme dibujársela igual. La misma onda, 3 veces más grande. Si la ganancia es negativa, como resultado de esto, si la ganancia es negativa, va a ser lo mismo que está acá, pero invertido. ¿Ya? Eso es todo, ¿no? El menos quiere decir que la onda le va a dar la vuelta, ¿no? Va a ser 3 veces más grande, mira que esta es la chiquita, esta va a ser 3 veces más grande, pero como está el menos, va a estar invertida con respecto al original. De eso se trata. Entonces usted no se asuste cuando ve un menos, lo único que quiere decir es que la onda al final va a salir invertida. Ahora, vamos con el 280. Quiere decir que la ganancia va a ser 280 veces. Entonces usted tiene una señal de entrada pequeña. Aquí tenemos una señal de entrada pequeña. Imagínense, va a ser menos 280, o sea, va a ser 280 veces más grande. Vamos a dibujar la de 280, es una cosa así. Pero como dice menos, la voy a invertir. ¿Verdad? La vamos a invertir sería así, ¿no? Al revés. Menos le invierto y 280 veces sería un número muy grande. Ahora, no quiero que haya confusiones porque alguien puede decir, pero profesor, 280 veces es bastante. Sí, es verdad, es bastante, pero acuérdese que nosotros, por lo general, en la entrada le vamos a dar voltajes alrededor de los milivoltios. Aquí le vamos a dar en la entrada en el orden de los milivoltios y esos milivoltios multiplicados 280 veces a lo mejor se van a convertir en voltios. Ya, aquí le vamos a dar valores pequeños para multiplicados por esta ganancia que es grande, le den el orden de los voltios. Ahora, ¿qué cree que pasaría si alguien viene y dice, ah, de aquí le voy a dar 10 voltios de entrada? Una onda seno de 10 voltios de entrada. Como esto se va a multiplicar por menos 280, ya sé que el menos es lo que me va a invertir la onda, pero voy a tener una onda seno, la onda de 10 voltios, voy a tener una onda seno a la salida de invertida, pero de 280 voltios. Voy a tener un voltaje inmenso a la salida. ¿Ya? ¿Qué piensa usted? ¿Es correcto o no es correcto eso? Que la persona que le pone 10 voltios aquí, a este circuito en la entrada, le va a tener 280 voltios a la salida. ¿Puede pasar eso o no puede pasar? Escríbalo en el chat. Bueno, 10 por 280 es 2800 voltios. Mire, más grande todavía. 2800 voltios. Casi como un cable de alta tensión. ¿Ya? Entonces tiene 10 voltios por 280, 2800 voltios. Entonces usted cree que ese circuitito chiquito que usted hace de electrónica, que le pone un transistor chiquito, un transistor, los que usted ha armado hasta ahora, le pone 10 voltios a la entrada, le pone un transistor chiquito y voy a tener a la salida 2800 voltios, un voltaje pero de alta tensión, un voltaje de los que están en los postes de energía eléctrica. Esto no es posible por una razón. Es que es lógico, pues imagínate, tú coges y armas ese transistor chiquito, le pones una pila de 10 voltios y con eso puedes, ¿qué pues? Matar gente ya, cocinar a la gente. Entonces, mire, ¿por qué esto no puede llegar a esto? Porque hay una limitante aquí. Acuérdese que el circuito original, mire,
El circuito original estaba alimentado con 12 voltios. ¿Ya? Entonces, de aquí para acá no puede haber más de 12 voltios. A lo que voy es que, vamos a imaginar. Aquí están los 10 voltios de entrada. ¿Ya? Invertido. Aquí están los 2800 voltios a la salida. ¿Ya? Tendría que tener la misma frecuencia. Déjenme dibujárselo bien. Si no, súper grande, ¿no? ¿Ya? Vamos a suponer que aquí están 10 y aquí están 2800. Pero como esto de aquí está alimentado con 12 voltios, este circuito no le puede dar más de 12 voltios, ¿ya? Porque está alimentado con 12 voltios. Entonces, si aquí son 10, si aquí por acá son 10, 12, me imagino que el 12 debe estar, qué sé yo, por aquí debe estar el 12. Imagino que está por aquí el 12 y por acá está el 12. Este es el 0. Le repito, ¿no? Si este es el 0, aquí hay 10 y aquí hay menos 10. El 12 tiene que estar un poquito más arriba y el menos 12 un poquito más abajo. Entonces, la onda que vamos a tener a la salida va a ser esta. Va a amplificar muy bien hasta aquí, pero ya no puede seguir bajando desde el menos 12, entonces se va a recortar. Va a subir, pero no puede dar más del 12 y se va a recortar. Luego, la onda va a bajar y ya no puede seguir bajando desde el menos 12. Entonces, la amplificación matemática sí es a llegar a una onda de 2800 voltios, pero va a estar recortada en el punto de 12 y menos 12, ¿ya? Que es la alimentación que usted tiene, ¿no? Y en este caso usted lo está alimentando entre 12 y 0, mire. Lo que yo hice de 12 menos 12 es si usted aquí tuviera un 12 y aquí tuviera un menos 12. En lado acá. Pero aquí usted tiene desde 12 hasta 0. Entonces, lo que usted va a tener es esto, mire. La onda de entrada, la onda de salida, bien grande, inmensa. Aquí es 10, aquí es 12. Imaginemos que aquí está el 12, ¿no? Aquí está el 0. Ya. Esta parte de gris está abajo. Matemáticamente, la onda es bien grande. Matemáticamente, en el papel, ¿no? Pero usted no va a irse a la parte negativa. ¿Por qué? Porque el voltaje negativo que usted tiene máximo es de 0. Entonces usted se va a quedar por aquí. Pero la parte positiva sí la va a amplificar. Y aunque matemáticamente usted debería llegar hasta acá, que son los 2800 voltios, solamente va a llegar hasta 12. Y de ahí se va a recortar. ¿Ya? Eso quiero que le quede claro. Recapitulemos. Matemáticamente, o sea, en dibujando, si va a llegar a una onda de 2800 voltios, pero recortada al voltaje de alimentación DC que tiene. Eso es lo que quería que le quede claro. Ya. Si entendió, es que ok, caso contrario, pregunta. Listo, ya tenemos entendido por qué es el menos y por qué son bastantes veces, ¿no? Sí puede darnos bastantes veces una ganancia de voltaje bien grande, sí puede darnos, ¿no? Porque obviamente a la entrada vamos a tener milivoltios y a la salida multiplicado por 280 vamos a tener voltios. Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Ya tenemos
la, la ganancia de voltaje, ¿no? Ya encontramos la ganancia de voltaje. Ahora me dice que repita todo con un R sub 0 igual 50. Literal E. Entonces, vamos aquí a hacer literal E. Ya. Literal E es repetir todo con un R sub 0 igual 50 kilo ohms. Ya, vamos. El ZI. Ya. Yo le dije que el ZI, como no depende del RO, mire, porque está aislado, entonces el ZI va a ser el mismo. Y usted copia lo siguiente, ¿no? Cuando usted está resolviendo el ejercicio en el examen, usted va a poner, no va a poner de una el resultado, sino que va a poner 470 kilo ohmios paralelo con beta veces RE, el resultado, ¿no? 1,07 kilo ohms. Ya está, está ahí. Vamos con el ZO. ZO, en este caso, viéndolo desde aquí, dijimos que aquí tenemos la respuesta, mire. Paralelo de RO con 3 kilo ohmios, porque ahora sí aparece el RO. El RO ya no es infinito, sino que ya tiene un valor que es 50. Entonces, ZO es el paralelo de estas dos. RO con paralelo de 3 kilo ohmios, ¿no? ZO es 50 kilo ohmios en paralelo con 3 kilo ohmios. ¿Cuánto le da el ZO? Listo, ya tenemos la respuesta de muchos de 3 kilo ohmios. Ahora, ¿qué más nos pedían? ¿Qué nos pedían? En la ganancia de voltaje, ¿no? La fórmula de la ganancia de voltaje sigue siendo la misma. Vamos a ver el BI y el BO. En este caso el BI no cambia porque cualquier cambio que yo haga aquí no altera la parte de acá, ¿no? El BI sigue siendo lo mismo, ¿no? El BI es esta corriente IB por esta resistencia que está aquí, ¿no? Voy a escribirlo. BI es igual a corriente de base por beta BCR. Ya. BO. A ver, vamos con el BO. ¿Cambia o no cambia el BO? Escriba en el chat. Si cambia o no cambia. Vamos viendo. Escriba su opinión en el chat. Muy bien, el BO sí cambia. ¿Por qué? Porque esta corriente, yo sé, mire cómo se la dibujé, ¿no? Que toda esta corriente, la negativa de esta pasa por la resistencia, porque yo le había puesto este papelito, ¿no? Le había dicho, como esa resistencia no está, la corriente obligado tiene que pasar por acá. Pero ahora esta corriente va a pasar por ambas resistencias, ¿no? Por esto y por esto, ¿no? Se va a dividir, como usted puede ver en el dibujo, ¿no? O usted puede hacer lo siguiente, sacar el paralelo de estas dos resistencias. El paralelo de esas dos resistencias sería RO paralelo con 3 kilo ohmios, el paralelo de esas dos. Y una vez que usted tenga el paralelo, el circuito equivalente que usted va a tener es este, ¿no? Apuntando para abajo, el beta veces IB. Y aquí está el BO. ¿Cómo me quedaría el BO? El BO sería el voltaje que cae en esta resistencia. ¿Cuál es la corriente que pasa por esa resistencia? Corriente que pase por el más y por el menos. Sería una corriente que viene así. Y esta corriente de color verde va a ser menos, miren, sentido contrario de acá, ¿no? Esta va para abajo, esta de aquí viene para arriba. Y de ahí va para abajo, ¿no? La corriente de verde sería menos beta veces IB. Entonces mi BO sería menos beta veces IB
por la resistencia que ahora es el paralelo de RO y 3 kilo. Eso es lo que tengo como veo. Vamos a copiarlo acá. Veo es igual a menos beta veces IB multiplicado por RO en paralelo con la de 3 kilo. ¿Ya? ¿Ya? Una vez que tenemos entendido el VO, usted sabe que ganancia de voltaje es el voltaje de salida dividido por el voltaje de entrada. Voltaje de salida, vamos a copiar todo lo que dice voltaje de salida, no, menos beta veces IB RO en paralelo con la de 3 kilo dividido para todo lo que es voltaje de entrada, que sería IB beta veces RE. Ya, y aquí es cuestión de simplificar. La corriente de base se va con la corriente de base, este beta se te va con el beta. Y ahora tienes que tu ganancia de voltaje, vamos a dibujarlo más abajo para que se vea, va a ser igual a menos RO en paralelo con la de 3 kilo ohms, todo eso dividido para RE. Es cuestión de resolver y reemplazar. ¿Cuánto le queda la ganancia de voltaje? Le va a quedar negativo. Encuentra con la calculadora cuánto le queda eso. Bueno, aquí tenemos un resultado menos 264.41. ¿Qué quiere decir eso? Que una señal de entrada pequeña va a estar, el menos va a estar amplificada por el revés, va a estar invertida. ¿Cuántas veces se va a amplificar? 264 veces. O sea, va a ser una cosa así. ¿No? Mire que la dibujé al revés, que la está acá, y bien grande, ¿no? Para que usted lo vea. Ahora, si usted compone voltajes aquí en el orden de los milivoltios, multiplicado por 264 veces, va a tener aquí voltajes en el orden de los voltios. Pero, ¿qué pasa si este voltaje que está aquí se llega a pasar del voltaje de alimentación? Se llega a pasar del voltaje, en este caso teníamos que era 12 voltios. La señal se va a recortar. ¿Por qué? Porque no te puede dar más. Se va a recortar la señal. Va a ser así de fácil. Se va a recortar. Y acá en cero. Ya. Matemáticamente tiene la forma de una señal que está amplificada 264 veces, pero se va a recortar porque no te puede dar más del voltaje de alimentación que tiene. En este caso es 12 voltios. Ya. Vamos a resolver el siguiente ejercicio propuesto en que me están pidiendo todo esto, ¿no? El RE, el ZI, el ZO, la ganancia de voltaje y repetir lo del ZO y la ganancia de voltaje con un R igual 50 kilo ohms. Ya. Usted sabe que este análisis, que este es un análisis en AC, usted tiene que partir haciendo el análisis de C que ya aprendimos en el parcial anterior. Y el análisis de C usted necesita solo la corriente del emisor. Entonces, ¿cuál es la regla del DC? El capacitor se abre, ¿no? El capacitor va a ser un circuito abierto, ¿no? Entonces, por el momento, va a abrir esto.
y no va a tener contacto con el BO y no va a tener contacto con el BI y le va a quedar un circuito de esta manera, sin esto y sin esto. Y se parece a los circuitos que ya hemos resuelto anteriormente. Ahora, en este circuito, encuéntrenme la corriente IE y le escribe en el chat. Recuerde que, como dijimos, que para el DC los capacitores se convierten en circuito abierto, este capacitor también no está haciendo nada, ¿no? Listo, entonces encontremos el valor del IE y lo escribe en el chat. Bueno, tenemos que nos salió 13,4 miliamperios el IE. Ahora, usted sabe que el RE, ¿es por qué no sirve esto? Por sacar el RE. Aquí está el RE, ¿no? Y también es una de las preguntas. El RE es 26 milivoltios dividido por el IE. Esto sería 26 milivoltios dividido para 13,4 miliamperios. El mili se va con el mili y tendríamos 26 dividido por 13,4. Sería casi 2, 1,90 y algo. ¿Cuánto le daría RE? $1,94 ohms. Listo. Ahora, este circuito que usted ve aquí dibujado es el circuito de siempre, que le dije que esto de aquí lo vamos a usar para todos los ejercicios que vamos a hacer. Es cuestión de armarlo nomás. Bueno, esto que está aquí en rojo representa al transistor que tengo aquí. Mire. Es el equivalente al transistor, ¿no? Aquí se lo remarqué con rojo, ¿no? Es el equivalente, este transistor, su circuito equivalente es este, en alterno. Ahora vamos a armar todo el circuito. Aquí tenemos, este punto que está aquí sería la base, este punto que está acá sería el colector, y este punto que está aquí sería el emisor. Vamos a dibujar. Ahora, recuerde que en el análisis de alterno hay cosas que considerar. En alterno, las fuentes DC, que las representamos así, van a pasar a comportarse como una referencia, ¿no? Las pasamos a 0 voltios. Por lo tanto, esto que se ve aquí de 22 voltios, ahora va a ser referencia. Y si todo este nodo está con referencia, podemos separarlo, ¿no? Referencia aquí, referencia acá. Y podría hasta borrar este cable que tengo aquí, ¿no? Para que se vea más fácil la resolución. ¿Ya? La otra cosa que tenemos que tener claro en el AC son dos reglas, nomás dos pasos. Las fuentes a 0 voltios y los capacitores que antes se abrían, ahora se van a cerrar. Ahora van a estar como un corto. Por lo tanto, esto de aquí va a ser un corto. En lugar de dibujar el capacitor, voy a dibujar una línea. En lugar de dibujar este capacitor, voy a dibujar una línea. Y en lugar de dibujar este capacitor, voy a dibujar una línea, ¿no? Un corto, ¿no? Ya. Ahora vamos a armar todo. Tenemos que desde el punto de la base, vamos a ver, de la base hay, este es el nodo de la base. El nodo de la base hay tres ramas. Una que va para BI,
Otra que va para una resistencia de 8.2 kilos a tierra y otra que va para una resistencia de 56 kilos a tierra. Y eso es lo que vamos a dibujar. Estoy dibujando la rama que va a BI, esta que está así. Esta rama que está acá voy a dibujarla. De este nodo de la base, voy a dibujar la resistencia de 8.2 a referencia a tierra, ¿no? Ya dibujé esta, ahora voy a dibujar la de acá arriba. De este mismo nodo, resistencia a referencia, ¿no? ¿Cuánto vale esa resistencia? 56 kilos. Ya. Dibujar esta de aquí, si dibujo este de aquí, aquí, o si los dibujo al revés, da lo mismo porque están en paralelo. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a la parte del colector. En el nodo del colector, vemos que se divide en dos líneas. Una línea que va al VO y otra línea que va a la resistencia a referencia. Entonces, el colector, la línea que va al VO y otra que va a la resistencia a referencia. Ya, esa resistencia vale 6,8 kilo ohms. Listo. Ya. Y del emisor, mire, aquí puede prestarse confusiones. ¿El emisor a dónde va? ¿Va a la resistencia que está aquí de 1,5K o va directamente a tierra? Escríbelo en el chat. Muy bien, entonces la corriente, teniendo dos caminos, de ir por la resistencia o ir directo a tierra, va a elegir obviamente ir directo a tierra. Entonces, aquí en el nodo de E, yo le voy a poner que va a ir directamente a tierra. Directamente a tierra, ¿no? Voy a ignorar esta resistencia porque la corriente va a ir directamente a tierra. Listo, entonces como ya tenemos esto así y todo este nodo que está aquí, todo este nodo que está aquí abajo, va a tierra, yo puedo separarlo, ¿no? Yo puedo poner un nodo aquí que va a tierra, este nodo aquí que va a tierra, esta línea de aquí que va a tierra, y todo eso. Entonces, ya no tengo una línea larga, sino que tengo esto de aquí, ¿no? Tierra, este va a tierra, este también va a tierra. Ya, lo dibujo así, ¿no? Ya, y ahí está más fácil de entender. Ahora, vamos. ZI. ZI ha cambiado un poco con respecto al ejercicio anterior, porque, miren, si usted se pone a ver desde aquí para adelante, se puede dar cuenta que ZI sería el resultado de estas tres resistencias en paralelo. Miren, esta y esta. No le voy a pedir que lo calcule, solamente se lo voy a dejar expresado. Sería 56 kilo ohms paralelo con 8.2 kilo ohms paralelo con beta veces RE. Donde usted sabe que cuando le toca reemplazar, que el beta vale 90 y el RE vale 1,94 ohms. Ya, y usted resuelve con la calculadora y ya tiene el Z ahí. Vamos con el ZO que me están pidiendo. Yo tengo el Z ahí. Vamos con el ZO. Me dicen ZO cuando R vale infinito. Cuando el RO vale infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que el RO es un circuito abierto. Entonces, por eso le voy a poner un papelito para que simular como que ya está abierto eso.
Entonces, en este caso, ¿qué ve el ZO? De aquí para acá, ¿qué vemos? Solamente vemos una resistencia que sería la de 6.8. ZO es igual a 6.8 kilo. ¿Ya? Ahora vamos a analizar el BI. El BI, aquí tres resistencias, pero yo no sé cuál es la corriente que pasa por esta ni por esta. Yo sé la corriente que pasa por la de acá. El voltaje que cae en esta resistencia, más o menos, ya sería esta corriente IB. Entonces, esta corriente IB, que entra por el más y sale por el menos, por esta resistencia va a ser igual al BI. Entonces, tenemos que el IB por beta veces RE, todo eso es igual al BI. Como en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan? En este ejercicio teníamos una resistencia y nos salía esto, ¿no? Aquí podemos tener dos o más resistencias, pero como yo quiero este voltaje, que es el mismo voltaje que cae aquí, el mismo voltaje que cae acá y el mismo voltaje de BI, solo necesito el IB por esta resistencia. Vamos con el ZO. Igualito como la vez anterior. Esta corriente que voy a dibujarle aquí, esa corriente va a ser menos esta corriente, si se da cuenta. Yo tengo esta corriente que apunta para abajo, que sería beta veces IB. La corriente que va en este sentido sería menos beta veces IB. Entonces, el veo sería menos beta veces IB multiplicado por 6,8. La ganancia de voltaje, teniendo esto, ¿no? Sabe que la ganancia de voltaje es VO para VI. Es cuestión de reemplazar nomás. VO es menos beta veces IB, 6.8 kilo ohms, dividido para IB beta veces IR. Ahora, el IB con el IB se van, el beta con el beta se van, y ya tendría su resultado que sería menos 6.8 kilo ohmios dividido por el R, que es 1,94. Y eso ya lo resuelve con la calculadora. Hasta ahí ya tiene todos los literales que le piden aquí, ¿no? ZI, ZO, ganancia de voltaje. Hasta aquí. Aquí ya tiene. Le están diciendo que ahora necesitamos encontrar el literal B y el D con el RO igual a 50. ¿Cuál es el literal B y D? El ZI y la ganancia. Pero vamos a encontrar los tres, ¿no? ZI, ZO y la ganancia. Este lado de aquí le voy a escribir que va a ser con RO igual a 50. Y vamos. Bueno, entonces, como ya el RO sí existe, ya no es infinito, ya lo voy a poner ahora. Aquí ya está, ya lo puede ver. Entonces, el ZI no cambia, porque que haya un cambio aquí, en este caso, miren, no le afecta al ZI. Entonces, lo que hay que poner es ZI es igual a este cálculo que tenemos acá igualito. 56 kilo ohmios en paralelo con 8.2 kilo ohmios en paralelo con beta veces la raíz. Y es cuestión de reemplazar. El ZI, el ZO cambia ahora. El Z visto desde acá, ¿no? El ZO visto desde acá cambia. Porque ahora es el paralelo de estas dos resistencias. Sería RO paralelo con 6.8 kilómetros. Y eso es fácil de encontrar para usted porque ya le dicen cuánto vale el RO. El RO vale 50 kilómetros. Eso ya es cuestión de usar la calculadora para encontrar el ZO. Vamos con el BI. El BI no cambia porque el cambio que hicimos aquí
No le afecta a la entrada, si se dan cuenta, ¿no? El BI sigue siendo la corriente IB por esta resistencia. Corriente IB por esta resistencia. Entonces voy a poner BI es igual a la corriente IB por beta veces RI. El voltaje BO. Usted sabe que para resolver esto, usted saca el paralelo de esto. Y ese paralelo va a ser RO, lo que le den aquí, paralelo con 6.8. ¿Cómo le queda el circuito equivalente? Aquí le queda la referencia abajo, la tierra. Y aquí le queda una fuente de corriente que apunta para abajo, beta veces IB. El voltaje BO va a ser menos esta corriente, porque yo quiero la corriente que va en este sentido, menos beta veces IB por esta resistencia que está aquí. Y eso es lo que vamos a copiar. Mire. Menos beta veces IB por la resistencia que sería RO en paralelo con 6.8 kilo. ¿Ya? Ahora vamos a sacar la ganancia. La ganancia de voltaje va a ser igual a esto. La ganancia de voltaje es igual a BO para BI. BO es menos beta veces IB por RO en paralelo con 6.8 kilo ohms. Dividido para el BI que es IB beta veces RO. Entonces, vamos a simplificar. El IB y el IB se van, la beta se va, y ya le queda menos el paralelo de estas dos dividido por el RE, que es cuestión de reemplazar. Si está entendido, escriba así, caso contrario, pregunte.